Muchas gracias. Ahora vamos a dejar al profesor. Vamos a parar la música porque está medio difícil tocar con esta entre dos. Gracias. Agradecemos a la banda de Imaginación con un fuerte aplauso. Imaginaria. Y ahora dejamos la exposición y la cátedra del profesor Jorge Gonzalo Arena. Vamos a pegar con el pastor. Bien, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Esta es una actividad que los estudiantes del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso han organizado como parte de la movilización que vienen desarrollando hace ya más de un año a favor de un cambio en el sistema educativo chileno. En el día de hoy ha tenido lugar una movilización a lo largo de todo el país, de estudiantes del norte, del sur, de la capital, de Valparaíso, para exteriorizar una vez más su descontento con el sistema educacional actualmente existente y con las políticas que desde el gobierno se aplican en este campo. Y nosotros queremos en el breve espacio de tiempo de que disponemos, en tan solo algunos minutos, compartir con ustedes algunas de las razones de fondo que explican este descontento y esta movilización. En Chile, hace poco más de 30 años, sin discusión posible en aquellas condiciones, sin participación ciudadana, se le impusieron al pueblo chileno un conjunto de transformaciones en distintos planos, en la legislación laboral, en el sistema de salud, en el sistema educativo,
y en muchos otros ámbitos, en el sistema previsional, sin posibilidad alguna de debate ciudadano. Y los cambios que se impusieron en materia de educación son los que en definitiva nos han traído a la situación que actualmente vivimos en este ámbito. Lo mismo que en salud, lo mismo que en previsión, etc. Cuando examinamos la situación de la educación chilena, la primera pregunta que podemos hacernos es si estos cambios que se realizaron hace más de 30 años estuvieron motivados por el deseo de transitar hacia un mejor sistema educativo que el que entonces teníamos. Vale decir, si las razones que motivaron ese cambio fueron efectivamente una preocupación sustantiva por el interés común, por el bienestar de la nación, por transitar hacia esquemas de funcionamiento que fuesen los más convenientes desde el punto de vista del país. Si nosotros nos hacemos esa sencilla pregunta, podemos fácilmente entender que la motivación no fue esa, que la motivación fue muy distinta. Porque fíjense ustedes, nosotros tenemos en Chile hoy día un sistema de educación de características únicas en el mundo, únicas. Y el resultado, a ojos vistas, sobre esto existe pleno consenso, el resultado es un desastre. Los logros en educación no son motivo de orgullo para el país. En el año 2009 se realizó la prueba PISA para medir niveles de logro en educación. Participaron en esa prueba 65 países y Chile obtuvo el lugar 44 en comprensión lectora y el lugar 49 de 65 en razonamiento lógico matemático. Vale decir, los resultados, los niveles de logro en materia de educación en Chile son un desastre. Y sobre eso existe pleno consenso. No hay ninguna opinión técnica que cuestione el carácter desastroso, la situación de fracaso que nosotros enfrentamos en el ámbito educativo. Y esos son los resultados de este sistema, del sistema educativo que nosotros tenemos hoy día. Por lo tanto, no fueron razones orientadas a lograr una mejor educación lo que gatilló el cambio en el sistema educativo hace más de 30 años, sino fundamentalmente abrir el campo de la educación hacia la iniciativa privada, es decir, transformar el servicio educativo en un campo de inversión y de rentabilidad del capital más. Y esto plantea un problema muy de fondo, porque esto también ocurrió en salud y también ocurre en el sistema previsional. ¿Es la educación, esa es la pregunta, un bien privado, como manifestó el año pasado el presidente de la República? ¿Es la educación, efectivamente debemos entender la educación como un bien privado, vale decir como un asunto particular de quien aspire a adquirir en el mercado este servicio? Fíjense ustedes que los países, en primer lugar, esta es una anomalía. En ninguna parte del mundo se entiende la educación como un bien privado. En todos los países del mundo existe consenso a nivel mundial que la educación, lo mismo que la salud, es un bien público. Vale decir, es un derecho de los ciudadanos que el Estado tiene el deber de garantizar. Que el Estado tiene el deber de garantizar. Y sobre la base de ese principio se han alcanzado importantes logros en materia de educación y salud en los países que hoy día pueden exhibir
estándares favorables en esos planos. En materia de educación, el año pasado, el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, escribió un artículo en el Mercurio titulado Por el camino de Finlandia. ¿Por qué por el camino de Finlandia? Porque Finlandia es el país que alcanza los más altos estándares de logro en materia educativa. Y entonces el ministro dice, nosotros vamos también en esa dirección, lo cual obviamente no es cierto. Nosotros vamos exactamente en la dirección contraria. Porque en Finlandia la educación es casi en un 100% provista por el Estado. Es responsabilidad del Estado, que en base a su presupuesto financia condiciones apropiadas para alcanzar los logros que efectivamente han alcanzado en esos países. No solo en Finlandia, en general en los países europeos, en general en los países con mayor dinamismo económico. Han alcanzado altos logros en educación. En todos ellos operan sistemas públicos fuertes, bien financiados, con profesores bien pagados, bien calificados, con cursos que en términos medios no exceden los 25 alumnos por profesor. En esas condiciones se pueden lograr buenos resultados. En Chile, en cambio, se ha optado por culpabilizar a los profesores que realizan su labor en condiciones extremadamente adversas, con un financiamiento miserable, con sueldos miserables, con condiciones laborales precarias, con condiciones de infraestructura que no son las más apropiadas y con cursos de 40 o más estudiantes. Entonces, en esas condiciones es imposible obtener buenos logros en educación. Y en el caso de la educación superior, definitivamente el Estado se retrajo y privatizó completamente el financiamiento de la educación superior. Vale decir, entiende que es el estudiante y su familia la que debe correr con los costos de su propia formación profesional. Se retira completamente, ¿no es cierto?, y establece las leyes del mercado en el ámbito de la educación. Y las leyes del mercado son simplemente una interacción entre oferentes y demandantes. Y este retiro del Estado significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, no solo que no financia, sino que no establece metas en materia de formación profesional o de capacitación. No establece metas con arreglo a los intereses y necesidades de la nación. Y por lo tanto, como han dicho las propias autoridades educativas, si una universidad ofrece el día de mañana como carrera la de astronauta, bueno, se ofrece en el mercado la carrera de astronauta. Y se matricularán en ella, ¿no es cierto?, quienes quieran matricularse. Y si al término de su formación profesional no encuentran campo ocupacional, no tienen los lugares donde puedan ejercer, ¿no es cierto?, aquellas competencias que han obtenido a un alto costo durante su formación profesional, entonces la respuesta es muy simple. Ah, es que usted hizo una mala elección. Usted hizo una mala elección. Usted es el responsable. No le pida cuentas a nadie por la situación que hoy día le toca vivir, ¿no es cierto? Que si usted estudió sociología, ¿no es cierto?, tiene que andar vendiendo libros. Es su problema. El Estado se retira completamente, vale decir, no establece planes, metas, sintonías entre los requerimientos de formación y las necesidades de desarrollo del país. Ahora, la pregunta, sin embargo, es la siguiente. La pregunta de fondo es la siguiente. Ante tanta evidencia respecto de la contradicción irreductible que existe entre el sistema educacional tal cual está hoy día concebido y las aspiraciones de logro que frecuentemente se levantan, ¿por qué no se cambia el sistema? ¿Por qué tanta resistencia?
¿Por qué tanta resistencia? El gobierno dice que está resolviendo las aspiraciones de los estudiantes, lo cual es completamente falso, por algo los estudiantes marchan. Lo que está haciendo el gobierno es perseverar en el camino emprendido hace más de 30 años. Lo que está haciendo el gobierno es parchar el sistema, un sistema que es profundamente perverso. Está tratando de limar un poco las asperezas del sistema, pero sigue impertérrito en su voluntad de mantener, de imponer, contra la voluntad mayoritaria de los chilenos. Porque la voluntad mayoritaria de los chilenos, en el curso de las movilizaciones del año pasado, suponían una solidaridad fundamental con las aspiraciones planteadas por el movimiento estudiantil. Este conflicto se podría resolver de una manera muy simple, de una manera democrática, consultándole a la población chilena. ¿Por qué no le consultamos al pueblo chileno qué tipo de educación y qué tipo de servicios de salud quiere tener? ¿Qué sistema de salud y qué sistema de previsión quiere tener en este país? ¿Por qué tanto temor a consultarle al pueblo? ¿Por qué tanto alarde, ¿no es cierto?, de argumentación constitucionalista que busca torcer el sentido de un razonamiento tan simple como entender que la democracia es lo que dice el propio concepto, el gobierno del pueblo? Y acusar incluso, en el colmo del ridículo, como antidemocrática la pretensión de que sea el pueblo consultado respecto del tipo de sociedad en que quiere vivir, del tipo de país que quiere tener, del tipo de sistema educativo y de salud que quiere tener. La razón de fondo de tanta terquedad es una sola, que sin embargo se mantiene un poco en un segundo plano o en un tercer plano. La razón de fondo por la que se reformó el sistema de educación, por la que se reformó el sistema de salud, porque se avanzó en el camino de la privatización, la razón de fondo es que un sistema de educación pública de calidad le significa un costo demasiado alto a las familias más pudientes, a las familias más ricas. Y porque una salud, un sistema de salud que sea capaz de brindar cobertura de calidad a las necesidades de la población chilena, también le significan un costo demasiado alto a las familias de más altos ingresos. Porque solo pueden financiarse un sistema educativo de calidad provisto por el Estado que garantice el derecho a la educación de todos los ciudadanos, porque solo puede financiarse un sistema de salud que garantice también esos derechos a todos los ciudadanos de manera solidaria, exigiendo de cada familia un aporte en la medida de sus ingresos. Eso significa tener un sistema de recaudación pública, un sistema tributario que grave con más altos impuestos a las familias que ganan más. Ese es el problema de fondo. Una familia pobre no puede financiar para sus hijos, ni para sí misma, un servicio educativo de calidad. No puede financiar para sí misma un servicio de salud de calidad, precisamente porque es pobre, en las condiciones de la sociedad en que nosotros vivimos. Solamente a través de un financiamiento solidario que obligue a los más ricos a tributar al alcance de sus reales posibilidades, a través del Estado es posible ofrecer un servicio educativo de calidad a los más pobres. Solamente por esa vía. Y eso significa elevar sustancialmente la carga tributaria, gravando no a los más pobres, que ya están pagando más de lo que debiesen. Porque fíjense ustedes, en Chile nosotros, y esta es una situación escandalosa, pero que el grueso de la población la desconoce, porque es un tema que no se debate. En Chile tenemos un sistema tributario, un sistema de impuestos, en el que las familias más pobres pagan una proporción mayor de sus ingresos que los más ricos en impuestos,
Los pobres pagan más impuestos proporcionalmente que los ricos. Vale decir, una vez que se descuentan de los ingresos familiares lo que las familias pagan en impuestos, la desigualdad en la distribución del ingreso es mayor que antes de impuestos. En un país que tiene ya una de las situaciones de desigualdad en materia de ingresos más extremas del mundo. Chile es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso de todo el planeta. Y el sistema tributario, en lugar de mitigar esa desigualdad, en lugar de suavizar esa desigualdad, la agudiza. La agudiza. Fíjense ustedes que el actual ministro de Educación, que hace malabares para explicar por qué la educación gratuita sería, según él, regresiva, vale decir, sería injusta porque cargaría a los más pobres. Ese es el argumento. El mismo ministro de Educación que dice eso hoy día, el año pasado, cuando no era ministro, como experto en educación del Centro de Estudios Públicos, escribió un artículo en que reconoce que la educación gratuita atenúa las desigualdades. Acorta la brecha. Y eso es más o menos obvio, por las razones que yo señalaba. Fíjense ustedes, quienes ingresan al sistema educativo con mayores desventajas son los hijos de las familias más pobres. Y por lo tanto, son los hijos de las familias más pobres porque han vivido sus primeros años de vida, ¿no es cierto?, sin la posibilidad de tener las prestaciones, la atención que normalmente tienen los hijos de la familia de mayores ingresos. Por lo tanto, los hijos de las familias más pobres necesitan mejor educación para compensar esas desigualdades de ingresos que los hijos de las familias más ricas. Y el sistema educativo que nosotros tenemos hace exactamente lo contrario. Refuerza las desigualdades de ingreso al sistema educativo. Le ofrece mejor educación a quienes menos necesitan una mejor educación. Y una educación de pésima calidad, porque el Estado solo, con la lógica de la focalización del gasto, ¿no es cierto?, de la minimización del gasto público, del gasto social, solamente es capaz de financiar una prestación básica al mínimo concebible, por la vía de la subvención, lo cual significa condiciones extraordinariamente precarias para aquellos que no pueden echarse la mano al bolsillo y aportar lo propio para la educación de sus hijos. Vale decir, aquellos que están por su propia condición socioeconómica forzados a aceptar las prestaciones gratis que ofrece hoy día el Estado o los colegios particulares subvencionados, no pueden sino optar por una educación en las peores condiciones imaginables. Entonces, la lógica de la privatización del financiamiento, vale decir, más que la privatización, es el financiamiento individual al alcance del bolsillo de cada cual. Lo que hace en el sistema educacional es reproducir las desigualdades. La calidad de la educación va a estar en directa correspondencia con el monto de los ingresos familiares. Quienes tengan ingresos familiares más altos van a tener la posibilidad de llevar a sus hijos, ¿no es cierto?, a mejores colegios, que van a cobrar aranceles más altos por esa prestación, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos una sociedad profundamente segregada, profundamente marcada por la desigualdad, y las autoridades de gobierno y las políticas de gobierno en materia de educación, de salud, de previsión, no hacen nada por compensar esa desigualdad. Por el contrario, la justifican. En el reciente ajuste tributario que acaba de ser aprobado por el Parlamento,
se rebajan los impuestos a los ingresos más altos. Se rebajan los impuestos a los ingresos más altos. Es un contrasentido. Se supone que se requiere recaudar más dinero, ¿no es cierto?, para financiar una intervención mayor del Estado en materia de gasto social, precisamente para tratar de atenuar desigualdades, y sin embargo, en este mismo movimiento se rebajan impuestos a los ricos. ¿Cómo se explica eso? La explicación es la clásica. La explicación es la clásica. No hay que desincentivar. Bueno, Pinochet decía, hay que cuidar a los ricos. Cuidemos a los ricos, ¿verdad? No hay que desincentivar la inversión. No hay que desincentivar la inversión. Esa es la lógica. En general, las políticas que promueven la desigualdad social, ¿qué es lo que se expresa en este conflicto de la educación o en el conflicto de la salud? Miren lo que ocurre en las postas. Ustedes han visto las noticias en estas horas que pasan, ¿verdad? Lo que pasa con la posta central en Santiago, el hacinamiento de los pacientes, las listas de espera. Esta es una situación vergonzosa, vergonzosa. Faltan recursos en este país para otorgarle a la población chilena una atención de salud, una atención de educación de calidad. No faltan recursos. No faltan recursos. Vean ustedes los márgenes de utilidades que se llevan las grandes empresas en este momento. Lo que ocurre, por ejemplo, con los principales centros productivos del país. La gran minería del cobre, que está en sus 2/3 partes privatizada, explotada por transnacionales. El año 2006, por acordarme de alguna cifra, el año 2006, las transnacionales del cobre ganaron más de 20.000 millones de dólares en un año. En un año. ¿Y saben lo que esa cifra significa? 20.000 millones de dólares. Es el equivalente a toda la inversión extranjera directa en minería desde el año 73 al 2006. Entre el 73 y el 2006 invirtieron precisamente eso, 20.000 millones de dólares. En un año. Las utilidades de un año representaron el monto total de la inversión de más de 20 años. Entonces, esa es la raíz de los problemas que estamos viviendo. Entonces, cuando los estudiantes salen a la calle, ¿no es cierto?, y gritan como una de sus consignas que probablemente ustedes habrán escuchado: lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. Claro, no se trata de una consigna vacía. Está trasuntando una verdad que clama al cielo, pero que no encuentra espacios para hacerse valer en los medios de comunicación, dominados por quienes hoy día tienen el poder en Chile, y que son quienes presionan a través de los medios de comunicación, creando opinión pública, desinformando la opinión pública, para salvaguardar sus privilegios, para salvaguardar un sistema tributario vergonzoso como el que tenemos hoy día en Chile. Entonces, este es el problema de fondo. No es un problema técnico. No es un problema de que los profesores, ¿no es cierto?, no saben hacer su trabajo. Pero por favor, tomemos en consideración las condiciones en que deben trabajar la mayoría de los profesores de enseñanza básica o de enseñanza media. Bajo la subordinación, ¿no es cierto?, que les impone el sistema con subvenciones miserables, con cursos de más de 40 estudiantes. Por esa vía. Ahora, una de las justificaciones, fíjense, una de las justificaciones que frecuentemente se esgrime, uno de los éxitos del modelo, es que gracias, así se dice, gracias a la reforma educativa de comienzo de los años 80, se ha alcanzado un incremento espectacular de la cobertura. Ese es el gran argumento.
Hemos ampliado significativamente la cobertura y ahora tenemos que trabajar en calidad. Es cierto, se ha ampliado la cobertura. A nivel de educación superior, hoy día la cobertura en Chile es del orden del 42% de los jóvenes de entre 18 a 24 años de edad. Vale decir, un 42% de los jóvenes en ese tramo etario estudian o en las universidades, o en los institutos de formación profesional, o en los centros de formación técnica. Pero este no es un fenómeno exclusivo de Chile. Esa es la parte de la verdad que no se dice. Con otros sistemas educativos, Argentina, por ejemplo, donde la educación es completamente gratuita, ha alcanzado una cobertura muy superior a la de Chile. Muy superior a la de Chile. De más del 50% de los estudiantes, de los jóvenes en ese tramo etario. Venezuela tiene una cobertura aún mayor. Los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, tienen una cobertura del orden del 65% de los jóvenes en ese tramo etario, 18 a 24. Y Cuba tiene una cobertura que es el doble de la chilena. Más de 80% de los jóvenes entre 18 y 24 años estudian en la educación superior. Por lo tanto, no es una gracia del sistema educativo que nosotros tenemos. La gracia del sistema educativo que nosotros tenemos es la tremenda mochila de más de 300.000 millones de pesos que tienen las familias hoy día sobre sus espaldas para satisfacer las expectativas de ganancia de los mercaderes de la educación que se han abierto paso, comprando universidades, gastando más de 60 millones de dólares anuales en publicidad para captar clientes, para captar y retener clientes. Y si la tarea es captar y retener clientes, ustedes se imaginarán cuáles son los niveles de exigencia académica que se pueden imponer en esos planteles. Se trata de no perder clientes, ¿no? Y de hacer que se mantengan el mayor tiempo posible, porque son la fuente de ingreso y de ganancia que ellos pueden recuperar. Entonces, y con esto termino, nos parece muy importante que la población chilena cobre plena conciencia de que más allá de lo que está sosteniendo el gobierno, de que está avanzando en una solución de las expectativas planteadas por los estudiantes, esto no es así. Lo que está haciendo el gobierno es simplemente tratar de apuntalar un modelo educativo que es profundamente perverso, que reproduce e incrementa las desigualdades sociales en lugar de intentar compensarlas, ¿no? Que no ofrece verdadera igualdad de oportunidad de los jóvenes, porque tenemos una educación tremendamente segmentada. Tenemos educación para pobres, para ingresos medios y para ricos. Esa es la realidad de la educación chilena. Con esa vergüenza nosotros tenemos que terminar para volver a lo que siempre fue la educación en Chile, un bien público garantizado por el Estado para todos quienes tuvieran la posibilidad de acceder a ella. Nada más. Bueno, agradecemos la asistencia de todos ustedes a este espacio creado al fragor de las movilizaciones del año pasado por el claustro triestamental del Instituto de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Esperamos que todos ustedes puedan seguir participando de este espacio que va a permanecer en el tiempo. El próximo jueves también está invitado el profesor Gonzalo Ojeda, también de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Por razones de tiempo también y porque hay otra actividad estipulada para este sector, no tenemos mucho tiempo para los comentarios, así que si alguien quisiera hacer un comentario, por favor que sea breve. ¿Alguien quisiera decir alguna palabra? Profesor, ¿quién es el Estado? ¿Qué significa el Estado? ¿Y a quién representa el Estado? Porque en realidad no sé, algo efímero para mí, para mucha gente. Ok. Bueno, se dice genéricamente, se habla del Estado, ¿no es cierto?, como la expresión del poder político, que se expresa a través de sus instituciones, del gobierno, del parlamento, del sistema judicial y también de las municipalidades.
¿no? Todas las instituciones públicas que son propiedad de todos los chilenos realmente y que se financian a través de los impuestos principalmente, ¿no? Eso es el Estado. El Estado debiese, por lo tanto, siendo un mecanismo de decisión política principalmente, debiese reflejar de manera fiel, de manera cabal, la opinión, los sentimientos, los anhelos, las aspiraciones del pueblo chileno. Las grandes decisiones en materia de política debiesen ser consultadas al pueblo chileno. Nosotros tenemos hoy día un sistema político profundamente distorsionado, que no está en sintonía con las aspiraciones, con los sentimientos, con los anhelos del pueblo chileno. Esto se ha quedado evidenciado en este conflicto en torno a la educación, ¿no? En que, como señalaba antes, las encuestas durante el año pasado indicaban que la inmensa mayoría de la población chilena se solidarizaba con las demandas de los estudiantes, pero no así la llamada clase política, no así quienes están en el Parlamento y en el gobierno. Y entonces estamos en un conflicto, en un impasse, ¿no es cierto?, por esta negativa a preguntarle al soberano. En toda democracia, el soberano es el pueblo. A él hay que consultarle. Nosotros tenemos un sistema político en el que simplemente se llama cada cierto tiempo a los ciudadanos a elegir representantes, pero en el entendido de que se les da una suerte de cheque en blanco, hagan lo que quieran después durante 4 años, sin consultarle a nadie, ¿no? Y eso es una tremenda distorsión de la democracia. Eso no es democracia. Eso es una mascarada de democracia. La democracia, como el concepto mismo lo indica, es el gobierno del pueblo. Entonces, cuando decimos que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, sí, el Estado, vale decir este conjunto de instituciones, esa es su misión, es cautelar los derechos de los ciudadanos, hacerlos valer. Y si la educación es un derecho, como es reconocido universalmente, es misión del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a ese derecho, puedan hacer uso de ese derecho. Y lo mismo la educación, lo mismo la salud. En todos los países del mundo se reconoce la salud como un derecho. Formalmente nuestras leyes también lo reconocen como un derecho. Pero sabemos que la realidad que nos toca vivir a diario, en los servicios de urgencia, en los hospitales públicos, no es esa. No es esa. Hay educación como hay, claro, sin duda. Hay gente que se muere esperando, ¿no?, en los servicios de urgencia. ¿Y por qué ocurre eso? No hay recursos. Hay recursos. El país tiene recursos. Pero la única manera de obtener esos recursos es, fíjense ustedes, elevar significativamente la carga tributaria. La carga tributaria en Chile es una carga tributaria baja. Es del orden del 17-18% del producto. O sea, de menos de una quinta parte de la riqueza que se produce en el país. La recauda el Estado, ¿no es cierto?, a través de los impuestos, para financiar sus gastos. En la mayoría de los países que tienen sistemas de protección social fuertes, la recaudación tributaria supera el 35% del producto. Es más del doble de la de Chile. Es más del doble. Pero nuestro sistema tributario tiene un techo. No puede cargar más de lo que ya carga a los pobres. Si tenemos un sistema tributario con un peso de impuestos tan baja, es porque los ricos, las familias más pudientes, no pagan impuestos. No pagan lo que podrían y deberían pagar para contribuir solidariamente a atender estas necesidades de la población chilena. Esa es la razón, no otra. Muchas gracias, un aplauso para el profesor por su participación en este espacio democrático que ha sido construido en ese principio, bajo la consigna de este espacio, que es por construir una universidad al servicio del pueblo, por la construcción de un conocimiento democrático al servicio del pueblo, una de las consignas principales también del movimiento estudiantil.
y una de las convicciones también centrales de estudiantes y académicos de nuestra universidad es que también los invitamos a seguir participando de este espacio. Aquí la compañera que va a participar de la actividad siguiente les quiere decir algo. Buenas tardes, compañeros. Agradecemos una vez al profesor y a la iniciativa de los compañeros de la Universidad de Valparaíso, porque está muy buena la actividad, y los invitamos a todos a seguir participando en la intervención por la demanda social, porque sabemos que tenemos que levantar la bandera de lucha de la educación gratuita, la reivindicación de la lucha mapuche por sus tierras ancestrales, no al montaje del compañero Juan Tapia, y no queremos más terrorismo medioambiental en nuestro país. Así que los invitamos que pasen por allá al sector de la pasarela Bellavista para que vamos a dar el puntapié de inicio a la actividad. Muchas gracias, compañeras. Están todos invitados el próximo jueves a las 18 horas también en este espacio. Por favor, seguir manteniendo este tipo de espacios con su presencia, con su participación activa también, que es el sentido de esta actividad. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible este encuentro. El pueblo necesita esa educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado.